Hola y bienvenidos a otro video acerca de la cultura afro-costarricense. Hoy tenemos un video muy interesante ya que tocaremos temas de literatura, mi tema favorito. Aprenderemos un poco acerca de los cuentos y las historias tradicionales de la cultura. Antes de empezar, debemos definir dos conceptos muy importantes. Estos son cuentos, leyendas y fábulas. De acuerdo con la Real Academia Española, un cuento es un relato generalmente indiscreto de un suceso. Por otro lado, una leyenda es la relación de sucesos que tienen más de tradicionales o maravillosos que de históricos o verdaderos. Y finalmente, una fábula es un breve relato ficticio en prosa o en verso con intención didáctica, frecuentemente manifestada en una moraleja final y en el que pueden intervenir personas, animales u otros seres animados o inclusive inanimados. Ahora que manejamos estos términos, podemos expandir más acerca de estos cuentos e historias. El primer cuento o personaje de varios cuentos es Anansi Spider. Anansi es una araña que representa un dios y un semidios, de cierta manera, en los cuentos tradicionales limonenses y jamaiquinos. Él representa un personaje embaucador, ya que esta araña se vale de muchas artimañas para lograr su cometido. Estos cuentos se originan en África Occidental y ayudan a enseñar a los niños y niñas a tener un buen comportamiento y a no timar a las personas a su alrededor, pero también a crear una conexión con los ancestros, ya que la araña era de extrema importancia en estas culturas. Otro cuento mencionado también en otros de nuestros videos, que igualmente es de extrema importancia, es el de The Rolling Calf. Aunque este cuento se considera una historia de fantasmas, esta no es una historia sencilla, ya que tiene sus distintos matices. Se dice que The Rolling Calf es un espíritu maligno, un espíritu peligroso que ronda la ciudad o las plantaciones de esclavos. Generalmente se ve como un becerro con 3 pezuñas y una pierna humana. Adicionalmente, este espíritu tiene un hedor horrendo, ojos extremadamente rojos y una cadena alrededor de su cuello, algo como el cadejo. Estos nacen a partir de almas de personas que fueron malvadas durante su vida y también pueden ser conjurados y controlados por wovias, que son sacerdotes espirituales o brujos cuyas prácticas provienen de África Occidental. Estos sacerdotes utilizan a estas almas para atormentar a las personas que les hayan hecho algún mal o a personas que simplemente no quieren a su alrededor. Ahora se preguntarán, ¿qué hago si veo uno de estos? Pues muy sencillo. Puedes azotarlo con un látigo sumergido en alquitrán, tirar arroz en el suelo para que lo cuente, correr hacia una intersección, clavar un cuchillo de doble filo en el suelo o utilizar un espejo que refleje la luna para así poder forzar a la bestia a ver esto y alejarla, ya que le tiene mucho miedo a la luna. Finalmente tenemos los cuentos de Dopis o Dopistory, que se traduce a cuentos de fantasmas. Estos en realidad no son de un tema específico o un protagonista en específico tampoco, sino de muchos. Dopi es una palabra africana que se usa para describir a un espíritu o un fantasma. Como he mencionado, los Dopis son de origen africano y específico de la cultura bantú. Pero también se dice que sus orígenes tienen raíces en el grupo étnico Ashanti que se encuentra en Ghana, Ghana Central. Los
Dopey Stories generalmente incluyen el espíritu de una persona en forma humana o animal que asusta a las personas vivas. La diferencia entre los Dopis y The Rolling Calf es que los Dopis pueden o no ser controlados por un brujo. En cambio, The Rolling Calf generalmente lo son. Ahora tendremos un tiempo de cuentos. La historia de hoy se llama Anansi la araña perezosa y dice así: había una vez una araña llamada Anansi. Anansi era demasiado perezosa para preparar sus propios alimentos y para resolverlo visitaba a sus amigos y comía la deliciosa comida que ellos habían preparado. Un día, Anansi pasaba por la casa de Conejo cuando sintió el aroma de vegetales verdes que se cocían. Se entusiasmó mucho. Conejo le dijo a Anansi: no están listos aún. ¿Puedes ayudarme a limpiar mientras esperamos? Anansi respondió: disculpa, tengo cosas que hacer. Regresaré más tarde. ¿Cómo te aviso cuando estén listos?, preguntó Conejo. Anansi pensó un momento. Voy a tejer una red, dijo. Voy a atar un extremo de esa red alrededor de mi pata y el otro extremo a tu olla. Cuando los vegetales estén listos, jala la red. Yo vendré inmediatamente. De ese modo, Anansi ató la red a la olla y se alejó. Anansi vio a Mono y a su esposa preparando frijoles en una gran olla. Ven y come con nosotros. Los frijoles están casi listos, dijo Mono. Anansi respondió: disculpa, tengo cosas que hacer. Déjame atar un extremo de esa red alrededor de mi pata y el otro extremo a tu olla. Cuando los frijoles estén listos, tira de la red y vendré. Cuando Anansi pasaba por la casa de Jabalí, sintió el aroma de los camotes. Jabalí le dijo a Anansi: mi olla está llena de camotes y miel. Ven y comparte la comida conmigo. Toma este tenedor y ayúdame a revolver. Anansi respondió: volveré después. Déjame atar un extremo de esa red alrededor de mi pata y el otro extremo a tu olla. Cuando los camotes estén listos, tira de la red y vendré. Para cuando Anansi llegó al río, cada una de sus 8 patas estaba atada a una olla con comida deliciosa. Entonces, Anansi sintió un tirón en una de sus patas. La comida de Conejo está lista, pensó Anansi mientras se relamía. Luego sintió un segundo jalón, y después un tercero, y un cuarto, un quinto, un sexto, séptimo y octavo jalón. Todos jalaban de las redes al mismo tiempo. ¡Deténganse, deténganse!, dijo adolorida. Sus patas estaban muy estiradas y cada vez estaban más delgadas, pero nadie podía escucharla. Finalmente, las redes no pudieron resistir y se cortaron, una por una. Anansi rodó hasta el río para calmar sus doloridas patas, pero sus patas no retornaban a su tamaño normal. Anansi se sentía demasiado avergonzada y ya no volvió a visitar a sus amigos ese día. Como podemos ver, este cuento tiene una pequeña moraleja, la cual es: la pereza nos puede traer dolorosas consecuencias. Como vemos, las historias afrocaribeñas tienen mucha influencia mística, de terror y de fantasía, pero no dejan de ser muy interesantes y educativas. Vale la pena explorar mucho más acerca de estos maravillosos cuentos. Entonces, se los dejo de tarea. Por ahora, nos vemos. Hasta pronto.